Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos entonces hoy a tener la oportunidad de seguir una serie de estrategias para poder crear este texto informativo que tiene gran incidencia en nuestro contexto y que es la noticia. De esta manera entonces vamos a mirar cuáles serían esos pasos indicados para poder crear una noticia. Cuando nosotros hablamos de una noticia, recordemos, ¿cierto?, que es un relato sobre un tema que está ocurriendo en la actualidad y efectivamente, ¿cierto?, tiene interés público. Recordemos que si nosotros elaboramos una noticia con una situación particular o personal, pues no va a tener la trascendencia ni va a tener la connotación que requiere este tipo de texto informativo, porque es muy específico, porque es ordenado, porque es jerárquico y que además es muy útil para conocer la información de lo que está pasando a nuestro alrededor. Busca proporcionar la máxima información en algo muy importante, en un tiempo corto y en un espacio posible. Es decir, en ese tiempo que se está dando la noticia realmente es un tiempo muy limitado, muy corto y muy puntual. Y a su vez es objetiva, ¿cierto? Recordemos que las noticias no tienen que tener, digamos, esos criterios personales, sino por el contrario, digamos, razonar sobre características generales y patrones generales que tenemos en nuestro contexto. Y el periodista tiene la oportunidad, ¿cierto?, de transmitir esa opinión a través de su redacción. ¿Listo? Es decir, él está de alguna forma contando lo que está sucediendo, él es el que lo está contando a su criterio, pero siendo muy objetivo. ¿Listo? Eso que quede claro. El primer paso que ustedes tienen que hacer para poder crear una muy buena noticia es informarse bien sobre lo sucedido. Eso significa que debo abordar textos veraces que tengan buena información y que realmente me digan qué fue lo que sucedió. Para eso puedo, ¿cierto?, ir al lugar del sitio donde ocurrió la noticia, puedo abordar fuentes primarias, puedo hacer una llamada telefónica que me va directamente a comunicar con la persona afectada o la situación en particular, y que a su vez, digamos, yo puedo utilizar esos recursos como si se trata, digamos, de un evento, un fenómeno natural, puedo pedir, ¿cierto?, que hacer preguntas a las personas que hayan observado ese suceso y que estén de pronto involucradas en la noticia. Entonces ese primer paso realmente consiste en informarnos bien sobre lo que ocurrió. ¿Listo? Hay un segundo paso y ese segundo paso también es trascendental en la estructuración de una noticia. Corresponde precisamente al escribir un titular, y este titular, recordemos que es el título de la noticia, debe recoger mucha información este titular en una sola línea, de manera que se resuma, pero a la vez sea muy atractivo para el lector. Eso es fundamental. El titular, cuando lo leo, automáticamente me invita a seguir leyendo la noticia, o por el contrario me genera un tono despectivo, digamos que ya no quiero tocar o iniciar o leer el argumento teórico de la noticia. Por lo tanto, vamos a leer el siguiente titular. Un informe universitario subraya la peligrosidad sísmica de la Vega Baja. Lo que se busca aquí, digamos, es como generar la atención con relación a algo que puede estar pasando en este momento, que puede tener no solamente afectación en la localidad, sino que estamos hablando de peligrosidad sísmica que va a generar repercusiones también en todo un territorio. Al colocarlo de manera contundente hacia el titular, vamos a atraer, ¿cierto?, la atención del lector. Por eso debe tratar de que sea solamente una sola línea, muy puntual, que responda como al qué, al quién y cómo, o incluso mencionar el lugar. Esos referentes te ayudan bastante para construir tu noticia. En el tercer paso, centrarse un poco en la entradilla. Recordemos que la entradilla, digamos que es esa primera parte que da a conocer
la información principal de la noticia sin que nosotros enteremos en tantos detalles. Entonces en esa entradilla podemos ya responder a quién, qué, cuándo, dónde y cómo surgió la noticia, y de alguna manera va a lograr también cautivar puntualmente a los lectores para que continúen con su lectura. Si el lector descubre y encuentra una buena entradilla, va a sentirse, digamos, de alguna manera identificado y va a querer leer todos los detalles. Pero si por el contrario encuentra una información que no es muy sólida, que no es muy veraz, pues lo que va a hacer es omitir esta información y probablemente va a perder el contacto con la información que se estaba queriendo brindar allí. Entonces recordemos que esa estructura es sumamente importante y es fundamental. En el cuarto paso que ustedes pueden abordar para construir su noticia, pues consiste en que ustedes organicen todos los detalles que vayan a explicar en el cuerpo de la noticia. Así se debe comenzar con lo más importante y luego dejar lo que es de menor significación o lo menos importante en la parte final. Entonces vamos desde el titular, ¿cierto? Que sería el título, que es lo más importante, luego la entradilla, los datos muy importantes y al final van a quedar esos datos que son un tanto insignificantes, no que no tengan validación, pero sí que realmente ya podemos dejarlos al final como cierre de la noticia. Entonces esa estructura es fundamental y de hecho, digamos, si lo miras en contexto, cuando escuchas una noticia, el centro, la información principal es lo que atrapa y la siguiente información, la información final, es ya parte de lo anterior pero sin tantos detalles. ¿Listo? Bien, cuando ustedes ya tengan, digamos, que esa estructura definida, puedan colocar el epígrafe, puedan colocar el titular, puedan colocar el subtítulo, puedan colocar la entradilla, puedan colocar el cuerpo de la noticia y estructurarlo muy bien, pues podemos decir entonces que ya tenemos un primer borrador de la noticia. Y este primer borrador debe atender también otros elementos como tener una buena ortografía y que en su estructura también sea muy llamativo. Si nosotros estamos hablando de una noticia que va a ser publicada, ¿cierto?, a toda una comunidad, es fundamental que tenga buena ortografía, porque si tiene mala ortografía pierde solidez, validez y rigurosidad. Probablemente las personas que lean la noticia van a coincidir en que no ha sido bien estructurada o que si tiene errores de ortografía pierde un poco de fundamentación. Entonces aquí también hacerlo un poco llamativo. Si ustedes utilizan un texto fuerte, un texto marcado, por ejemplo en este caso miren cómo este titular realmente resalta la actitud, es fuerte, está centrado, luego tenemos ese subtítulo en la parte inferior y finalmente pues esta imagen que también es cautivadora y el texto que está ahí aportando significativamente a la noticia. Las imágenes también son un referente, digamos, de destacar dentro de una noticia, porque la imagen visual es un lenguaje visual que trasciende y marca bastante y llama la atención. Recuerden que su noticia siempre debe responder a esas preguntas de quién, de qué, de cómo, de cuándo, de dónde o por qué. ¿Quién? Un grupo de arqueólogos alemanes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hallaron restos de la ciudad más antigua de Europa. ¿Cómo lo hicieron? Desenterraron parte de más de 150 templos. ¿Cuándo ocurrió? El 11 de junio del 2005. ¿Dónde ocurrió? Entre Alemania, Austria y Eslovaquia. ¿Y por qué ocurrió? Porque estaban realizando una investigación. Miren cómo ahí, al responder a cada una de estas preguntas de información, vamos entonces a tener fuentes de información sólida para estructurar la noticia en un formato coherente. Entonces recuerden, cuando ustedes ahorita que tengan que construir una noticia, por favor, fortalezcan estos elementos, coloquen el epígrafe. Recuerden que en el epígrafe pueden colocar el nombre, ¿cierto?, o el medio de publicación, pueden colocar un referente como por ejemplo acá Patrimonio de la Humanidad. Ahí este referente me ayuda a contextualizar. Podemos colocar también en ese epígrafe la antesala, que es la fecha.
En el titular, un titular que sea llamativo, que la letra sea en la tipografía sea un poco mayor, por favor utilice negrilla que le dé fuerza, le dé vida, le dé, digamos, una solidez mayor a su noticia. Luego, si ustedes quieren, agreguen un subtítulo. Ese subtítulo también va a ratificar un poco y va a llamar mucho la atención. No olviden la entradilla, que es importante. Es ese primer párrafo que está contando de manera puntual y llamativa lo que va a ocurrir en la noticia. Desarrollen la noticia a través del cuerpo, respondiendo a todas las preguntas que nosotros ya tenemos como base. Agreguen una imagen, la imagen también es una fuente de poder visual, como les decía, y que les va a ayudar a fortalecer la estructuración de la noticia. Muy bien, mis chiquis, entonces teniendo en cuenta estos elementos, vamos entonces a fortalecer todo esto de la construcción de una noticia a través del chat.